Mis padres elogiaban a mi hermano por tener su tercer auto antes de los 25, mientras se burlaban de mí por ahorrar cada centavo, cuando me pidieron que fuera su aval para un préstamo. Les sugerí que vendieran uno de los autos de mi hermano. Cuando yo tenía 21 años, mis padres le organizaron una fiesta a mi hermano por comprar su tercer auto. No por graduarse de la universidad, ni por conseguir un trabajo, sino, simplemente, por comprar otro auto. Era una monstruosidad de 2 puertas, con luces de neón debajo, y asientos de cuero, que probablemente costaba más que todo mi fondo de emergencia. Lo presumía en la entrada de la casa, como si intentara invocar un cameo de Rápido y Furioso. Recuerdo estar ahí de pie, con un vaso de plástico lleno de refrescos sin gas, viendo a todos adular el auto, como si fuera un recién nacido. Mi mamá, incluso, limpió una mancha del capó, como si fuera la mejilla de un bebé. «No es increíble», dijo ella, radiante. 3 autos, antes de los 25. Yo tenía 21. No tenía auto, ni casa, ni un desfile en la entrada. Solo tenía una triste cuenta bancaria, y un frasco de ahorros con una etiqueta que decía, romper solo si llega el apocalipsis. Así que, cuando mencioné que, finalmente, había ahorrado lo suficiente para abrir una cuenta de ahorros de alto interés, una pequeña victoria, pero grande para mí, mi papá resopló. Sin ofender, Mason, dijo, agitando su bebida como si fuera un puntero. Pero ahorrar centavos no va a impresionar a nadie. No puedes conducir una cuenta de ahorros. Mi hermano Chad, sí, desafortunadamente, ese es su nombre real, añadió, sí, hermano. Deberías relajarte. El dinero está hecho para moverse, no para quedarse ahí sentado, como si estuviera en soporte vital. Todos se rieron. Yo no lo hice, porque no estaba ahorrando para impresionar a nadie. Estaba ahorrando para no terminar rogándole a alguien que compartiera unas papas fritas conmigo, el día 5 de cada mes. Esa noche, volví a casa, a mi diminuto apartamento tipo estudio, ubicado sobre un salón de uñas, y miré a mi alrededor, observando mis muebles que no combinaban, y mi lámpara parpadeante. Claro, no olía a cuero nuevo, sino más bien a quitaesmalte y a ramen barato, pero era mío. Pagado en su totalidad, cada mes. Sin tarjetas de crédito, sin deudas. Me acosté en mi futón, me quedé mirando las baldosas del techo, y me prometí una cosa: prefería estar en la quiebra, bajo mis propios términos, que ser llamativo con el dinero de otra persona. Verán, lo que nadie en esa fiesta sabía, era que la flota de autos de Chad, todos y cada uno de ellos, estaban financiados. Mis padres habían sido avales para 2 de ellos. Y, cuando una vez le pregunté a mi mamá si podían ayudarme con la matrícula de la universidad, ella me dijo: «Tú siempre has sido independiente». Estamos orgullosos de eso, ¿verdad? Muy orgullosos. De hecho, me ofrecían las sobras de la comida para llevar cuando los visitaba, y esperaban que yo aplaudiera cuando Chad publicaba selfies en el auto en Instagram, con leyendas como, trabaja duro, duerme aún más duro, junto a emojis de bíceps flexionados, y un auto alejándose a toda velocidad. Él vivía en casa, sin pagar alquiler. Mientras tanto, yo trabajaba 40 horas a la semana en logística de almacenes, además de las noches y los fines de semana, ayudando a un mecánico retirado, que me pagaba con sobres grasientos llenos de billetes de 20, y sándwiches de albóndigas. No era glamuroso, no era digno de publicarse en redes sociales, pero era constante. Y cada dólar se destinaba a algo: herramientas, dinero para emergencias, y eventualmente, un auto destartalado que compré en Craigslist, y que se apagaba en cada tercer semáforo en rojo. Pero, oye, no venía con pagos mensuales, ni con ataduras perentales. Para cuando cumplí 24 años, tenía ahorrados los gastos de manutención de 2 años, 0 deudas, y un trabajo extra arreglando BMWs destrozados en la entrada de la casa de mi amigo, cambios de aceite, pastillas de freno, cualquier cosa que pagara. Chad seguía en casa, seguía acelerando motores, y seguía etiquetando sus Snapchats con el hashtag CEO en proceso. Lo único que él estaba administrando era la paciencia de nuestros padres, y sus billeteras. Pero, para ellos, él iba a llegar lejos. ¿Y yo? Yo solo era práctico. Mi mamá, de hecho, me llamó así una vez, como si fuera una mala palabra. «Oh, Mason, él es tan práctico», dijo en acción de gracias,
con el mismo tono que usarías para alguien que colecciona pelusas, o que ordena alfabéticamente las latas de sopa. Lo dijo justo después de entregarle a Chad un cheque, para futuras inversiones. A mí, solo me dijo, trae panecillos el año que viene. Estaría mintiendo si dijera que no me dolió. Cada año, cada día festivo, cada parrillada casual de domingo, yo era el telón de fondo, la nota al margen, el chico confiable que no necesitaba mucho. Y la verdad era que, ellos tenían razón. Yo no necesitaba mucho. Solo quería respeto. Pero el respeto no era llamativo. No tenía luces de neón debajo, ni sonaba como una cortadora de césped con Red Bull. El respeto se veía como ahorrar, trabajar, presentarse a hacer lo tuyo, y nunca pedir aplausos. Y, por mucho tiempo, pensé que eso significaba que siempre sería invisible, que solo sería una sombra en el fondo de los momentos más destacados de otra persona. Pero, lo que ellos no sabían, era que, mientras ellos perseguían la atención, yo estaba construyendo algo real. En silencio, ladrillo a ladrillo. A los 26 años, había ahorrado lo suficiente para alquilar un taller polvoriento de 2 espacios, en las afueras del pueblo. El letrero de afuera decía «Reparaciones confiables de Mason», pintado a mano por un amigo que me debía el favor de haberlo ayudado a mudarse 3 veces. No era nada lujoso. No había máquina expendedora, ni café expreso en la sala de espera. Solo estaba yo, un elevador de segunda mano, unos cuantos carros de herramientas rodantes, y el eco de todos los problemas automotrices en un radio de 10 millas. Mientras tanto, Chad acababa de destrozar su cuarto auto. Aparentemente, una ardilla saltó de la nada. El árbol contra el que chocó, opinaba diferente. No me enteré por él. Me enteré a través de las publicaciones de mi mamá en Facebook, oraciones para Chad. Manos rezando. Choque aterrador hoy. Él está bien. Gracias a Dios. Los autos son reemplazables. Los hijos, no. Y, de inmediato, la sección de comentarios explotó con, Dios mío. ¿Qué pasó? Y él es tan fuerte. No hubo ninguna mención al hecho de que él no llevaba puesto el cinturón de seguridad, de que iba a exceso de velocidad en un callejón sin salida, y de que acababa de publicar una selfie, una hora antes, sosteniendo un Ford loco. Pero, oye, muy inspirador, ¿verdad? Mientras Chad conseguía financiamiento de emergencia para el auto número 5, yo pasaba las noches bajo el capó de un Honda Civic del 92, intentando convencer a la transmisión de que actuara como si tuviera un futuro. Me había ganado una reputación en el pueblo. Era el tipo que no te estafaba, que trabajaba hasta tarde, que aparecía en medio de la lluvia si la batería de tu auto moría en el estacionamiento del supermercado. Nada de cuna de oro, solo llaves de tubo, y nudillos raspados. Pero, para mis padres, yo solo era Mason. Confiable, predecible, y no muy soñador. Dijeron eso una vez, como si fuera algo malo, como si presentarse a trabajar, pagar las facturas, y no chocar vehículos, fuera, de alguna manera, un defecto. Chad, en cambio, tenía grandes ideas. Papá solía decir eso, dándole palmadas en la espalda, él tiene visión. Chad está pensando en lanzar una marca, me dijo mi mamá un día por teléfono, como si él hubiera inventado el fuego. Ah, sí, pregunté, con los brazos hundidos hasta los codos en un soporte de motor averiado. ¿De qué es la marca? Aún no lo ha finalizado, respondió ella, con ese tono esperanzado y susurrante que usan las madres cuando se mienten a sí mismas. Pero es audaz, es disruptiva. Resultó que lo disruptivo era una tienda de Shopify, que vendía sudaderas de $40, con textos metálicos como modo de trabajo duro solamente, y sin plan B. Una Navidad, Chad nos entregó a todos en la familia una sudadera de su lanzamiento. La mía decía, el dinero habla, los perdedores ahorran. La miré fijamente por un momento, la doblé con cuidado, y se la devolví. Talla equivocada, dije con calma. Yo visto dignidad. Papá no se rió. Chad, definitivamente, tampoco lo hizo. El resto de la cena fue muy incómoda. El pavo se enfrió, pero no importaba. Yo ya estaba acostumbrado a ser el ruido de fondo. Cada vez que estacionaba en su entrada, era como si llevara el olor a grasa y grava directamente hacia su impecable, pequeña fantasía suburbana.
Incluso cuando empecé a ganar un dinero decente, con trabajo constante, clientes leales, y facturas pagadas a tiempo, era como si nada de eso contara. ¿Todavía estás trabajando con las manos?, me preguntó papá una vez. No, ahora solo le grito a los motores, y se arreglan solos, le dije con sequedad. Él parpadeó, y luego soltó una de esas risitas educadas, que usas cuando alguien se olvida de traer el postre. Pero, lo que más dolía, más que su condescendencia, era darme cuenta de que, en realidad, no me veían. No de verdad. No me veían como alguien que estaba construyendo algo, sino solo como alguien que no era Chad. Y Chad, él todavía vivía en casa, seguía lanzando cosas, y seguía haciendo contactos. Tenía más sesiones de fotos que clientes. A los 27 años, compré mi primera grúa. La pagué por completo. Mandé a imprimir mi nombre en el costado, en letras gruesas. No era llamativa, pero me sentía como un rey. Ese mismo año, sorprendí a mi mamá susurrando en una reunión familiar, que yo todavía hacía trabajos ocasionales, como si estuviera paseando perros a tiempo parcial, en lugar de dirigir un negocio real. Podría haberla corregido. Podría haber sacado mi estado de pérdidas y ganancias. Pero, en lugar de eso, ayudé a llevar la hielera al patio trasero, y dejé que todos fingieran que Chad era el boleto dorado de la familia. Porque, una cosa que nunca se preguntaron, era quién arreglaba todos sus autos, quién parchó la bomba de combustible defectuosa de papá, o quién rotaba los neumáticos de mamá cada temporada. Ellos, simplemente, asumían que yo siempre estaría allí. Pero estar callado no significa ser débil, y ser confiable no significa ser un tapete. Aprenderían eso más tarde, por las malas. Para cuando llegué a los 30, Reparaciones Confiables de Mason ya no era solo mi pequeño taller. Era un nombre que significaba algo en el pueblo. Tenía un equipo de 4 personas, un horario rotativo que no me agotaba hasta el cansancio, y una máquina de espresso, sorprendentemente decente, que compré por $50 en una cafetería que estaba cerrando. La sala de espera tenía revistas, aire acondicionado, y un letrero laminado que decía, no arreglamos lo que tu primo vio en un vídeo de YouTube. La vida era estable, limpia, y sin complicaciones, a menos que fuera a la casa de mis padres. Cada visita a la casa de mis padres, todavía se sentía como entrar en el vídeo de los mejores momentos de otra persona. Chad siempre estaba ahí, con los pies sobre la mesa de centro, un batido en la mano, el iPad en su regazo, y escupiendo jerga de empresas emergentes, como si fuera alérgico al silencio. Estamos pivotando hacia modelos de suscripción digital, me dijo una tarde, sin ningún contexto. ¿Desde qué? Le pregunté. Él parpadeó. No importa. El futuro son los ecosistemas escalables. Asentí con la cabeza, como si entendiera, y luego salí a revisar la presión de los neumáticos de mamá, porque el trasero izquierdo se veía bajo. Ellos ni siquiera se dieron cuenta. Mis padres todavía me veían como el personaje secundario, manchado de grasa, en el deslumbrante viaje empresarial de Chad. Y eso, a pesar de que su sitio de Shopify había estado en mantenimiento durante 6 meses, mientras que yo acababa de firmar un contrato para dar servicio a una flota de furgonetas de reparto en todo el condado. Las matemáticas no eran difíciles. Yo ganaba más dinero. Tenía ahorros, seguros, e inversiones. Él tenía frases motivacionales pegadas en su espejo, y una lista creciente de gastos de eventos de contactos, que mis padres seguían cubriendo. Pero, la lógica, nunca tuvo oportunidad alguna contra el resplandor del hijo dorado. En una parrillada familiar, mi papá, literalmente, dijo esto en voz alta: algunas personas simplemente nacen para la grandeza. Otros mantienen los motores en marcha. Yo estaba parado justo ahí, con las pinzas en la mano, volteando las hamburguesas. Sin delantal, sin protestar. Me quedé callado, hasta más tarde esa misma noche, cuando desconecté silenciosamente el arrancador de baterías, que había dejado en su maletero. Ese mismo que usaban cada 2 meses, cuando papá dejaba las luces encendidas. Que Chad usara sus contactos para conseguirles una batería nueva. Lo sé, fue mezquino, pero se sintió muy bien. A estas alturas, ya había perdido la esperanza de que, algún día, reconocieran lo que yo había construido. No preguntaban por el taller. Nunca, ni una sola vez, pusieron un pie adentro.
No sabían que yo había comprado el edificio por completo. No sabían que yo era el dueño de la flota de grúas, a la que llamaba la mitad del vecindario cada vez que parpadeaba la luz del motor de sus autos. Para ellos, yo seguía siendo solo un tipo al que le gustaban las herramientas. Chad, mientras tanto, iba por su sexto rediseño de tarjetas de presentación. Entonces, llegó la verdadera cereza del pastel. Una mañana, recibí una llamada del banco. Estaban confirmando una solicitud de arrendamiento con aval, para un vehículo nuevo, a mi nombre. Me quedé helado. ¿Mi nombre? Lo siento. Hablo con Mason Bennett, ¿correcto?, preguntó la mujer. Sí, pero yo no he solicitado nada. Hubo una pausa. Bueno, su nombre y su historial crediticio fueron utilizados para asegurar un SUV de lujo de $68.000. El aval actual que figura en la lista es Charles Bennett. Chad. Era Chad. Casi se me cae el teléfono. Yo no había firmado como aval para nada. No había autorizado nada. Ni siquiera había hablado con mi hermano en semanas. Pero, de alguna manera, mi nombre figuraba en un préstamo de 6 cifras, y estaban tratando de finalizar los últimos pasos. Necesito que cancele eso de inmediato, le dije con frialdad, y que lo marque como fraude. Lo hicieron. Presenté la denuncia. Bloqueé mi crédito, congelé todas mis cuentas, y luego, esperé la explosión. Porque, si había algo que yo sabía sobre Chad, era que él solo hacía movimientos audaces, cuando creía que alguien más lo atraparía. Esta vez, él saltó, pero no había nadie esperando abajo. El primer mensaje llegó justo después de las 9 de la mañana. Era de mamá. Hola, cariño. Pregunta rara. ¿Congelaste tu crédito? Chad dice que hay un problema en el concesionario. No respondí. Me senté en la oficina del taller, bebiendo a sorbos un café quemado, de una máquina que sonaba como si estuviera masticando grava, y me quedé mirando mi teléfono vibrar en el escritorio, como si me debiera el alquiler. 10 minutos después, otro mensaje de texto. Era papá. Llámanos. ¿Urgente? Luego, llamó Chad. No le contesté. Por supuesto, no dejó ningún mensaje de voz. Nunca lo hacía. Los mensajes de voz dejaban un rastro de pruebas. En su lugar, recibí un mensaje grupal con los 3. Papá, tenemos que hablar. Esto se está saliendo de proporción. Chad, hermano, solo habla con el tipo de Nissan, y firma los documentos. Es un mero trámite. Mamá, no hagas un escándalo de esto. Es solo un auto. ¿Solo un auto? Me reí. Realmente me reí a carcajadas. Fue una de esas risas profundas, que sacuden todo el cuerpo, de esas que provienen de un lugar ubicado, exactamente, entre la incredulidad y la rabia pura. Mi mecánico, Paul, se asomó desde el área de trabajo, y levantó una ceja. ¿Estás bien?, me preguntó. Oh, sí, le respondí. Solo estoy viendo a mi familia implosionar por un préstamo que no firmé. Él parpadeó, me puso esa cara de no me voy a meter en eso, y retrocedió lentamente, como si hubiera entrado en la escena de un crimen. Dejé los mensajes ahí, sin responder. A la hora del almuerzo, mi teléfono parecía estar secuestrado. 7 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, 15 mensajes de texto. Así que, decidí contestar solo a uno. Mamá. Mason, dijo ella, con esa voz tensa, y excesivamente dulce, que usaba siempre que quería algo. Esto se está volviendo un poco dramático. Ah, sí, le dije, masticando un sándwich. Porque se siente más como robo de identidad, pero adornado con chispitas de colores. Él no tenía la intención de usar tu nombre. Así no es como funcionan los nombres, mamá. Ella suspiró, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Tu hermano, simplemente, estaba tratando de darle movilidad a su negocio. El SV era para reuniones con clientes. Él pensó que eso lo ayudaría a, finalmente, cerrar esos tratos. En el maletero, le pregunté. ¿Iba a saltar desde ahí como una sorpresa? Mason, por favor, no hagas bromas.
No estoy bromeando, le dije, dejando mi sándwich sobre la mesa. ¿Quieres bromas? Pregúntale a Chad, cómo encaja el fraude en su plan de negocios a 5 años. Se hizo el silencio. No era culpa, sino mera irritación. Como si yo estuviera arruinando la cena, y volviéndola incómoda. Te criamos para que fueras mejor que esto, dijo finalmente. Estás siendo cruel. No, le respondí con calma. Estoy siendo cuidadoso. Deberías intentarlo alguna vez. Click me colgó. Me recliné en mi silla, y me quedé mirando al techo. El viejo ventilador, girando sobre mí, traqueteaba como si estuviera sujeto solo con bridas de plástico, y rencor. Y, en ese momento, lo sentí. No era ira. No era conmoción. Era alivio. El alivio de saber que la máscara, finalmente, se había caído, de que ya no íbamos a jugar a ser los buenos. Porque, durante años, yo había sido el plan de respaldo, el solucionador de problemas, el tipo del que decían, él lo entenderá. Nunca preguntaban nada. Simplemente, asumían que yo siempre limpiaría los desastres de Chad, y que siempre acudiría cuando llamaran. Pero no esta vez. No después de que intentaran poner mi firma, en un error de $68.000, equipado con asientos de cuero, y techo corredizo. Ese fin de semana, recibí un último mensaje de papá. No vengas a la cena familiar, a menos que estés dispuesto a disculparte. Lo leí 2 veces, y me reí. Luego, hice algo que no había hecho en años, hice otros planes. Esa noche, invité a mi equipo, Paul, Eddie y Sam, al taller. Enrollamos las puertas del garaje hacia arriba, sacamos una hielera, encendimos una parrilla de carbón, y pusimos música rock clásica, desde un altavoz Bluetooth que a duras penas funcionaba. Comimos bajo las luces desnudas del taller, sentados sobre neumáticos y cajas, bromeando sobre los clientes que llamaban rotarios a los rotores, y que insistían en que los filtros de aire eran una conspiración. Alguien trajo cerveza. Alguien más trajo alitas. Y, por una vez, yo no era el hijo confiable. Solo era Mason. El tipo que había construido algo. El tipo que estaba allí, apoyando a las personas que lo apoyaban a él. Ellos aún no lo sabían, pero esa cena, de la que amenazaron con prohibirme la entrada, sería la última invitación que me importaría en la vida. Después de la denuncia por fraude, no hubo ningún enfrentamiento dramático. Nadie condujo hasta mi casa, furioso. Nadie golpeó las puertas de mi taller. Simplemente, se quedaron en silencio. El chat del grupo familiar, que antes estaba lleno de las publicaciones inspiracionales diarias de Chad, y de fotos borrosas de lo que sea que mamá hubiera almorzado, se apagó por completo. Papá dejó de enviar memes pasivo-agresivos. Incluso la invitación anual, para ayudarlos a limpiar las canaletas antes de que llegara la nieve, desapareció misteriosamente. Y yo no fui detrás de ellos. Por primera vez en años, mi teléfono no se iluminó con peticiones, viajes de culpa, o recordatorios casuales de que yo era parte del equipo. Se sentía raro, pero en el buen sentido. Era como darse cuenta, finalmente, de que el peso que habías estado cargando, no te correspondía levantarlo a ti. Mientras tanto, al taller le iba mejor que nunca. Conseguí un contrato con un servicio de mensajería local. Eran 30 furgonetas, una alta rotación de mantenimiento, y 0 tolerancia para los talleres poco formales. Conseguimos el trabajo porque Paul, mi mecánico, quien tenía el aspecto de alguien que desayuna pastillas de freno, había reparado una de sus furgonetas un domingo, cuando todos los demás lugares estaban cerrados. Se corrió la voz. De repente, Reparaciones Confiables de Mason ya no era solo un nombre, era la opción indiscutible a la que acudir. Estábamos reservados con 2 semanas de anticipación. Tuve que contratar a otro técnico, y luego a un segundo. Luego, a un encargado de recepción, que de alguna manera, logró que una cliente de 72 años nos dejara una reseña en Yelp, escrita toda en mayúsculas. Él arregló mi silenciador, y mi FE en los hombres. Mandé a enmarcar esa reseña. También, finalmente, compré el taller de al lado. Ese lugar con la cerca oxidada, y el extraño reloj de neón, que siempre parpadeaba marcando las 88. Esto duplicó nuestro espacio. Mis muchachos lo celebraron comiendo tacos.
Yo lo celebré pagando la factura en su totalidad, y sin decírselo a nadie, excepto a mi contador. Y todavía, no había noticias de la familia. Sin felicitaciones. Nadie pasaba por enfrente para saludar. Oye, pasábamos por aquí. Yo no lo esperaba. Pero, todavía había una pequeña y estúpida parte de mí, ese niño que solía pegar cupones a su mesada, para poder comprarse herramientas, que aún pensaba que, tal vez, alguien diría, estamos orgullosos de ti. En lugar de eso, lo que obtuve fue el invierno. Nuestro pueblo no tiene estaciones suaves. Solo tiene extremos. Una semana está soleado, a la siguiente la temperatura baja a 8 grados Fahrenheit, y tu aliento se convierte en carámbanos de hielo, antes de que siquiera llegues al auto. Mi taller se mantuvo repleto. Las personas, que habían ignorado los cambios de aceite durante todo el año, de repente, querían milagros. Y entonces, una noche, justo antes de cerrar, mi teléfono vibró. Era mamá. No era un mensaje, sino una llamada. Me quedé mirando la pantalla, la dejé sonar 1, 2, 3 veces, y luego, contesté. Hola, dije, más curioso que otra cosa. Ni siquiera me saludó, sino que fue directo al grano. Mason, ¿puedes venir? Yo esperé. La puerta del garaje está atascada. Se cortó la luz. El auto de Chad no arranca. ¿Y tu papá? Él intentó usar unos cables de arranque, y algo echó chispas. Y ahora huele a goma quemada. Yo parpadeé. Ella continuó. Hace muchísimo frío. Tu hermano está al teléfono con la asistencia en carretera, pero le dicen que tardarán 2 horas. Todos estamos atrapados aquí, y tu padre se niega a llamar a una grúa. Dijo que te preguntara a ti, ya sabes, por si acaso. Por si acaso. Como si yo no fuera su último recurso. Como si no me hubieran empujado fuera de cada cumpleaños, día festivo, y cena familiar, durante los últimos 2 años. Me quedé en silencio. Mason, repitió, en un tono más bajo. ¿Puedes venir? Dejé que el silencio se prolongara por un momento. Luego pregunté, ¿y por qué no lo hace Chad? Ella hizo una pausa. Él lo está intentando. Está adentro, buscando el manual. Casi me echo a reír. El manual para usar cables de arranque, en medio de un apagón, en pleno invierno. No puedo esta noche, le dije con calma. Oh. Su voz decayó. Bueno, tal vez mañana. No, le dije. Lo que quiero decir, es que ya no puedo más. Ni esta noche, ni la próxima vez. Terminé con esto de aparecer como si fuera una llanta de refacción. Hubo otra pausa. Entonces, a tu padre no le gustará eso. Sonreí para mis adentros. Nunca le ha gustado. Colgué suavemente. Sin drama, sin últimas palabras. Solo paz. Durante las siguientes semanas, no tuve noticias suyas. Sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera un correo de voz pasivo-agresivo de papá, diciéndome que lo superara. Era como si me hubiera caído del GPS de la familia. Y, honestamente, el silencio no me molestaba. Se sentía como algo que me había ganado a pulso. Pero el mundo no se detuvo. El negocio estaba en auge. Firmé un acuerdo con un centro de mantenimiento de vehículos de viaje compartido, lo que trajo 10 vehículos nuevos a la semana. Contraté a un contador a tiempo parcial. Finalmente, mejoré la calefacción de nuestro taller. Se acabaron los dedos congelados durante los cambios de aceite. A mi equipo también le iba de maravilla. Paul se compró una camioneta nueva. Eddie se tomó sus primeras vacaciones en 5 años. No hablábamos de familia. Hablábamos de especificaciones de torque, de pernos barridos, y de qué tipo de pizza pediríamos los viernes. La vida era simple y buena. Hasta que apareció papá. Estaba en medio de explicarle un informe de diagnóstico a un cliente, cuando vi un reflejo en el cristal del taller. Era una figura alta, con un abrigo rígido, de pie junto a la entrada, como si no estuviera seguro de tener permiso para entrar. Deme un segundo, le dije al cliente, y salí. Se veía mayor.
No de una forma dramática, pero lo suficiente. Con las mejillas un poco hundidas, y canas que no habían sido teñidas. Tenía esa postura rígida, que adoptan las personas cuando intentan no admitir que se sienten incómodas. Mason, dijo él. Papá, respondí. Nos quedamos allí de pie, rodeados de aceite, metal, y el leve olor a líquido de frenos. Lindo lugar, dijo, mirando a su alrededor, como si lo estuviera viendo por primera vez. Probablemente porque así era. Gracias, dije inexpresivamente. Él asintió, con las manos en los bolsillos, esperando a que yo lo ayudara. No preguntó por el negocio. No preguntó cómo estaba yo. Fue directo al grano, tu mamá ha estado muy preocupada. Levanté una ceja. ¿Preocupada por qué? Por la casa, dijo. El techo tiene goteras. La caldera se averió. Las tuberías se congelaron la semana pasada. El auto necesita reparaciones. Y Chad, bueno, él no aparece mucho por allí. ¡Qué sorpresa!, le dije secamente. Papá frunció el ceño. Mira, las cosas han estado muy apretadas. Apretadas. Esa palabra otra vez. Apretadas, significaba que mamá no podía seguir cubriendo los pagos del auto de Chad. Apretadas, significaba que el dinero que habían invertido en empresas emergentes, se había esfumado. Apretadas, significaba que el hijo dorado, finalmente, se había quedado sin oro. Necesitamos ayuda, dijo. Y ahí estaba. Sin endulzarlo, sin mentiras a medias. Solo 3 palabras, planas, frías y poco familiares, viniendo de un hombre que, alguna vez, me llamó ruido de fondo. No soy una obra de caridad, le dije. Se erizó. No dije que lo fueras. No hizo falta que lo dijeras, le respondí. Él abrió la boca como si quisiera pelear, como si fuera a decir algo sobre la familia, o la responsabilidad, o sobre cómo la sangre es más espesa que las facturas. Pero no lo hizo. Solo se veía cansado. Sabes, añadí, una vez dijiste que algunas personas mantienen los motores en marcha, y otras, nacen para la grandeza. Él bajó la mirada. Resulta que tenías razón. Solo creo que confundiste los nombres. Él apretó la mandíbula. Pensé que saldría furioso, o que tal vez gritaría, pero no lo hizo. En su lugar, preguntó, ¿podemos, al menos, hablar? Me encogí de hombros. Haz una cita. Estoy muy ocupado esta semana. Y me di la vuelta, volví a entrar al taller, y lo dejé allí parado, justo entre un Civic oxidado, y una minivan con fugas, exactamente en el lugar donde él solía pensar que yo pertenecía. Pasaron exactamente 4 días. 4 días después de que papá apareciera en mi taller, se presentó Chad. Y no me refiero a una llamada telefónica, un mensaje, o un perezoso texto a las 2 de la madrugada diciendo estás despierto. No, él entró caminando al taller, como si fuera una visita social. Como si él no fuera la razón por la que, mi crédito, casi se había ido a pique. Llevaba gafas de sol, en interiores, en pleno invierno. Se veía como un influencer fracasado, que acababa de enterarse de que su patrocinio se había venido abajo. Mason, exclamó, con los brazos abiertos, como si fuéramos hermanos de una película, en lugar de la vida real. Hermano, ha pasado mucho tiempo. Yo no me levanté. Ni siquiera parpadeé. Paul, que estaba en la esquina, lo vio, e instintivamente, agarró una llave inglesa. No la levantó, solo la sostuvo, como si fuera la versión de un mecánico de decir, di una palabra más. Le hice un rápido asentimiento. Todo estaba bien. Era molesto, pero no peligroso. Chad se apoyó en el mostrador delantero, como si el mueble le debiera el alquiler. Su chaqueta, brillante y de una marca desconocida, tenía un rasgón cerca del bolsillo. Su barba parecía haber crecido por puro aburrimiento. Toda su vibra gritaba, mucha energía de startup, pero sin nada de seguimiento. Te ha estado yendo bien, dijo, mirando a su alrededor. Este lugar se ve increíble. Yo no respondí. Él esperó, sonrió con más fuerza, y finalmente, dejó caer su actuación. De acuerdo, mira. Necesito un favor. Ahí estaba.
¿Cuánto? Le dije. Él parpadeó. ¿Qué? Saltémonos esta parte. ¿Cuánto? Él se rascó la nuca. Solo unos 500, dijo. Yo le repliqué, solo para molestarlo, $, por supuesto. Él soltó una risa débil. ¿1000? No. Volvió a parpadear. Ni siquiera lo pensaste. Sí lo hice, le dije. Solo que muy rápido. Su sonrisa desapareció. Se removió inquieto, tratando de vender sinceridad. Mira, hombre, ni siquiera es para mí. Ah, no, arqueé una ceja. Es para mamá y papá. Las cosas han estado difíciles. Muy difíciles. No dije nada. Se atrasaron con la hipoteca. La caldera se rompió, y el auto también. Han estado intentando mantener todo a flote, pero, de verdad, la situación está mal. Yo he estado ayudando, pero, su voz se fue apagando. Ellos necesitan ayuda. Me quedé en silencio por un segundo, y luego le pregunté, ¿y dónde estaba toda esta energía, cuando usaste mi nombre para el préstamo de un auto? Eso fue un error, hermano. No, le dije. Un error, es olvidarse de llamar. Eso fue fraude. Yo no sabía que iba a explotar de esa manera. Tú nunca sabes nada. Y ese es el punto. Porque tú nunca tuviste que aprenderlo. La boca de Chad se torció, como si estuviera masticando la culpa, y no le gustara el sabor. Miró a su alrededor, a cualquier parte menos a mí. Van a perder la casa, murmuró. Lo miré fijamente. Entonces, finalmente entenderán lo que se siente vivir bajo presión. Algo que yo sé, desde que era un adolescente, que comía ramen de $1, mientras tú destrozabas vehículos Lexus. Chad hizo una mueca. ¿Crees que estoy siendo duro?, añadí. Pero no lo entiendes. Durante años, fui yo quien arreglaba las goteras, cambiaba las bombillas, y pagaba las medicinas de mamá en secreto. Y tú eras el que recibía los aplausos. Yo no pedí los aplausos, murmuró. No, solo te llevaste el crédito. Me puse de pie, y salí de detrás del mostrador. Él se puso tenso. Ya no voy a seguir haciendo esto, le dije. No soy el hijo de repuesto. No soy el que soluciona los problemas, y no soy una billetera. También son tus padres, dijo él en voz baja. Yo asentí lentamente. Sí, lo eran. Hasta que me cambiaron por una mascota. Él tragó saliva con dificultad. Así que eso es todo. Terminé de financiar errores. Ya sean tuyos, o de cualquier otra persona. Él abrió la boca, y luego la volvió a cerrar. Sabes, dijo por fin, siempre quisiste ser mejor que yo. Ladeé la cabeza. No, le respondí. Yo solo quería ser libre de ti. Y esa era la diferencia. Yo no necesitaba vencerlo. Solo necesitaba alejarme. Se quedó allí de pie, por un momento más, y luego, dio media vuelta y salió. No hubo berrinches, ni portazos. Solo silencio, y vergüenza. Por fin. Lo vi marcharse, y luego, me volví hacia Paul, que ahora sostenía 2 llaves inglesas. ¿Ahora sí estás bien?, volvió a preguntar. Sí, le dije. Luego, exhalé. Y por primera vez en años, me sentí más ligero. Pasó una semana, y luego 2. No hubo más visitas. No hubo más llamadas. Solo silencio. Ese tipo de silencio, que no te pedía ser arreglado. Luego, una mañana, estaba con los codos hundidos en un trabajo de suspensión, cuando un repartidor entró al taller, con un portapapeles, y un sobre. ¿Eres masón? Sí. Es correo certificado, requiere firma. Me limpié las manos, y firmé. Adentro, había un aviso formal, y de aspecto oficial, cuya dirección de remite pertenecía a un bufete de abogados. La carta era corta, fría, y muy clínica. Aparentemente, mis padres estaban poniendo, formalmente, su casa a la venta. Estaban incumpliendo con el pago de la hipoteca. Las deudas los habían alcanzado.
En la parte inferior de la hoja, había una nota garabateada, con la letra de mi mamá: si cambias de opinión, todavía aceptaríamos tu ayuda. Con amor, mamá. Me quedé allí, en silencio, durante un largo rato. No estaba enojado, ni me sentía vengado. Simplemente estaba en paz. No era que yo quisiera verlos caer, pero no iba a seguir lanzándole una cuerda a personas que solo la habían utilizado para tirarme hacia abajo. Unos días después, iba conduciendo para recoger una pieza de un auto, cuando vi el cartel de "se vende" en el frente de su casa. El lugar se veía más pequeño de lo que recordaba. Se veía más viejo, con la entrada de grava agrietada, el buzón torcido, y un césped que no había visto amor en años. Y allí, en la banca del porche, estaba sentado papá. No se veía orgulloso, ni con mirada desafiante. Solo se veía cansado. Él no me vio. O tal vez sí lo hizo, pero no se movió. Y yo no me detuve. Solo seguí conduciendo, porque, por fin, comprendí que yo no había ganado. Había sobrevivido, y después, había construido. Había creado algo, a partir de la nada, mientras ellos habían quemado todo lo que tenían, y aún así, seguían creyendo que estaban tomando la delantera. Más tarde, esa misma noche, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero contesté, por pura curiosidad. Era la voz nerviosa de una mujer. Hola, ¿hablo con Mason? Siento mucho molestarte. Conseguí tu número por medio de un amigo. Escuché que haces un buen trabajo. Mi auto se murió en la autopista, y yo, de verdad, necesito que alguien me lleve al otro lado de la ciudad. Nadie más me ha contestado. Hice una pausa, parpadeé, y sonreí. Porque yo conocía esa voz. Era mi madre. No le grité. No le colgué de inmediato. Ni siquiera me inmuté. Simplemente le dije: lo siento, creo que tiene el número equivocado, y colgué. Ese fue el viaje que ella había esperado durante 15 años.